Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los secretos y los escándalos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que va a hacer que se agarren de sus asientos porque prepárense, porque la cosa se pone caliente. Vamos a hablar de un enfrentamiento que ha dejado a todos con la boca abierta, guerra declarada, Hande vs Kerem. Y como si eso fuera poco, vamos a sumergirnos en la defensa de ella ante su ex. Sí, lo sé, es mucho, pero créanme, vale la pena cada segundo. Antes de que nos zambullamos de lleno en este torbellino de emociones y revelaciones, les pido un pequeño favor, pero que para mí significa muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo. Ahora sí, vayamos al grano. La rivalidad entre Hande y Kerem ha sido un tema candente en los titulares durante semanas, y no es para menos. Se rumorea que esta tensión no es solo profesional, sino que tiene raíces mucho más profundas y personales. ¿Qué ha desatado esta supuesta guerra declarada? ¿Son celos profesionales? ¿Algún desacuerdo del pasado que ha resurgido con fuerza? O tal vez, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, hay algo más allá de lo que vemos en la superficie. Hemos estado rastreando cada pista, cada comentario, cada gesto en las redes sociales y en los eventos públicos, y tenemos algunas teorías bastante sólidas sobre lo que está sucediendo realmente detrás de cámaras. Por un lado, tenemos a Hande, una figura icónica en el mundo de la actuación, conocida por su talento, su carisma arrollador y su fuerte personalidad que no deja indiferente a nadie. Ha construido una carrera sólida, papel tras papel, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas. Por otro lado, Kerem, un nombre que resuena con fuerza, un actor que ha sabido ganarse el corazón del público con su atractivo, su talento y sus roles impactantes que dejan huella. Ver a dos gigantes de la industria, con bases de fans enormes y un talento indiscutible, enfrentados de esta manera es algo que inevitablemente genera una gran expectativa y, seamos sinceros, mucho morbo. Se trata de una estrategia astuta para generar publicidad y mantenerlos en boca de todos, una táctica de marketing que busca capitalizar la controversia. ¿O hay una animadversión genuina, un rencor profundo que está afectando su trabajo, su ambiente laboral y, quién sabe, quizás hasta sus vidas personales? Las fuentes cercanas a ambos artistas, como suele ocurrir en estos casos, han sido muy reservadas, protegiendo la imagen de sus representados o simplemente quizás sin tener información clara. Sin embargo, los murmullos no cesan, la tinta de la prensa del corazón fluye y las especulaciones no paran de crecer. Se habla de proyectos que podrían haber sido disputados, de oportunidades de oro que uno le habría arrebatado al otro, de guiones que generaron fricciones o, incluso, de malentendidos que con el paso del tiempo y la distancia mediática, se han magnificado hasta convertirse en una montaña. Imaginen la presión de estar constantemente bajo el implacable escrutinio público, de ser el centro de todas las miradas y de todos los titulares, mientras intentas lidiar con tensiones personales que en muchos casos se arrastran desde hace tiempo. No es tarea fácil, ni mucho menos. Y nosotros, como espectadores ávidos de drama, nos quedamos analizando cada movimiento, cada entrevista, cada fotografía captada por los paparazzi, buscando esas grietas, esas señales sutiles que nos revelen la verdad, o al menos una parte de ella. Pero la historia no termina ahí, amigos míos, porque en este mismo torbellino de drama y especulación, encontramos a ella. Ella se encuentra en una situación igualmente delicada, pero de una índole diferente. Ella está defendiéndose y cuando decimos defendiéndose, no nos referimos a una simple disputa verbal o a un desacuerdo pasajero, sino a algo que parece requerir una fortaleza considerable, una determinación férrea para hacer frente a una embestida. ¿Qué tipo de ataque o acusación está enfrentando ella de parte de su expareja? ¿Es algo que podría afectar su reputación profesional, su carrera cuidadosamente construida, o quizás su vida personal de una manera más íntima y vulnerable? La defensa de ella no es solo un asunto personal, aunque tenga raíces profundas en su ámbito más íntimo. También se entrelaza de manera ineludible con el panorama mediático y la opinión pública. Las noticias sobre su situación se han filtrado, y las especulaciones, como la pólvora, están a la orden del día. ¿Quién la está apoyando en este momento difícil? ¿Está recibiendo el respaldo incondicional de amigos leales, de familiares que la quieren, o quizás de colegas de profesión que entienden la presión de vivir bajo el foco? Y lo más importante, ¿cómo está gestionando ella misma esta compleja situación?
La resiliencia y la fortaleza ante la adversidad son cualidades que admiramos profundamente, y ver cómo ella navega por estas aguas turbulentas, cómo se planta y defiende su verdad, es sin duda una parte crucial y conmovedora de esta narrativa. Piensen en la presión inmensa que esto debe ejercer sobre ella. Tener que defenderse públicamente o quizás de manera más privada pero con consecuencias visibles y tangibles, de alguien que una vez fue una figura importante en su vida, una persona con la que compartió intimidad y afecto, es una carga emocional y psicológica agotadora. Las relaciones pasadas, especialmente aquellas que terminan de manera conflictiva, pueden dejar cicatrices profundas, marcas invisibles que perduran en el tiempo, y cuando esas cicatrices vuelven a abrirse, el dolor puede ser agudo, punzante y devastador. Y aquí es donde entra en juego la magia, y a veces la crueldad, de la narrativa, ¿verdad? Los medios de comunicación, ávidos de contenido, los fans, divididos entre el apoyo y la curiosidad morbosa, todos estamos pendientes. ¿Cómo se construye esa defensa? ¿Con un silencio calculado y digno? ¿Con declaraciones contundentes y bien fundamentadas? ¿Con la presentación de pruebas irrefutables? Ella se está defendiendo y eso implica, de manera implícita, que hay algo que necesita ser combatido, algo que la está amenazando, que busca menoscabarla o dañarla. Y esa amenaza, según las informaciones que nos llegan, proviene de su ex. Ahora vamos a tejer estas dos historias, a ver si encontramos algún hilo conductor, alguna conexión inesperada. ¿Hay alguna conexión tangible entre la supuesta guerra declarada entre Andy y Kerem y la delicada situación que enfrenta ella? A veces en el intrincado y a menudo surrealista mundo del espectáculo, todo está interconectado de maneras que apenas podemos imaginar, como una compleja red de influencias y reacciones en cadena. Quizás ella tiene alguna relación personal con Andy o Kerem, un círculo de amigos en común, o tal vez la intensa tensión entre estos dos pilares de la industria ha creado un ambiente propicio, un caldo de cultivo, para que los conflictos personales latentes o las viejas rencillas salgan a la luz con mayor facilidad. O tal vez simplemente el destino, o la agencia de relaciones públicas de turno, ha querido que todas estas historias dramáticas, con tintes de escándalo y controversia, converjan en un mismo momento creando un cóctel explosivo de chismes, intrigas y un interés público desbordante. Hemos visto a Andy y Kerem compartir pantalla en distintos proyectos, y es casi inevitable que sus caminos se crucen, que surjan envidias profesionales, especialmente cuando ambos son nombres fuertes y compiten, a menudo por los mismos papeles protagónicos o por los mismos reconocimientos y premios. En cuanto a ella, las rupturas sentimentales, especialmente cuando involucran a figuras públicas, siempre son complejas y delicadas. Y si además hay terceros involucrados, o si se trata de personajes que viven bajo el constante escrutinio de los medios, la intensidad y la complejidad de la situación se multiplican exponencialmente. Analicemos con más detalle las posibles causas de esta supuesta guerra entre Andy y Kerem. Podríamos estar hablando de una rivalidad clásica por el protagonismo en una serie o película de gran calibre. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y es natural, e incluso saludable para la industria, que quieran estar en la cima, que aspiren a los mejores proyectos. Pero si esta tensión va más allá de lo meramente profesional, ¿qué podría ser? ¿Algún romance fallido en el pasado que ha dejado un rastro de resentimiento y rencor? O quizás una disputa sobre el crédito de algún trabajo, un reconocimiento que uno siente que el otro se ha apropiado indebidamente. Las posibilidades son infinitas y a menudo, la verdad, esa verdad esquiva, se encuentra escondida en los detalles más pequeños, en los gestos inadvertidos, en las miradas fugaces. Por otro lado, la defensa de ella contra su ex nos lleva a reflexionar sobre las relaciones tóxicas, esos vínculos destructivos que pueden dejar secuelas profundas y duraderas. Es importante recordar que detrás de los titulares jugosos y las portadas escandalosas, hay personas reales, seres humanos con emociones complejas, con historias personales que a menudo son mucho más profundas de lo que aparentan. Cuando una expareja decide lanzar ataques, ya sean públicos y escandalosos, o privados pero con repercusiones visibles, la persona afectada necesita encontrar la fuerza, el coraje y el temple para defenderse, para proteger su integridad y su bienestar. Y en el caso de ella, al parecer, está haciendo precisamente eso, mostrando una valentía que inspira y conmueve. Hemos estado observando con lupa las reacciones de ambos lados de la moneda. Las declaraciones ambiguas de Andy y Kerem, que parecen jugar al despís. O lanzar indirectas sutiles en las redes sociales, que parecen estar dirigidas el uno al otro sin nombrar nombres. Y con ella hemos visto su postura firme, su determinación de no dejarse amedrentar, de no sucumbir ante la presión.
Es inspirador, en cierto modo, ver a personas que, a pesar de las enormes presiones y las circunstancias adversas, se levantan, sacuden el polvo y defienden su verdad con uñas y dientes. La guerra declarada entre Ande y Kerem podría ser un presagio de futuras disputas en la industria, un ejemplo de cómo las ambiciones profesionales y las dinámicas personales pueden chocar de manera espectacular, generando ondas expansivas que afectan a muchos. Y la defensa de ella contra su ex nos recuerda, de manera contundente, la importancia de la fortaleza individual, de la resiliencia y del autocuidado en las relaciones interpersonales, especialmente cuando éstas se vuelven conflictivas. Ambas historias, aunque aparentemente separadas, nos muestran facetas de la complejidad humana, de las luchas internas y de las dificultades que a veces enfrentamos en nuestras vidas, especialmente cuando estamos bajo la implacable lupa del ojo público. Piensen en la cantidad de especulaciones, de teorías descabelladas y de debates apasionados que generan estos temas. Los fans se dividen, se posicionan, algunos apoyando fervientemente a Ande, otros defendiendo a Kerem hasta la médula. Y en el caso de ella, la empatía suele ser alta, la gente se pone de su lado, pero también hay una insaciable curiosidad por conocer los detalles íntimos de la disputa, por saber quién tiene razón. Es este interés del público, este apetito insaciable por el drama, lo que mantiene a estas historias vivas en los titulares, lo que alimenta la máquina de la prensa del corazón. Y aquí en este canal, nuestro humilde rincón del universo digital, nos gusta ir un poco más allá de la superficie, ir más allá del titular llamativo. Intentamos entender las motivaciones profundas, analizar las posibles consecuencias a largo plazo, y ofrecerles a ustedes, nuestros fieles seguidores, una perspectiva más profunda, un análisis más matizado. Porque al final del día, estas no son solo noticias sobre celebridades, son historias humanas de ambición, de conflicto, de dolor, de superación y de resiliencia. Son relatos que, de una forma u otra, nos tocan a todos. La guerra declarada entre Ande y Kerem podría ser un capítulo breve pero intenso en sus carreras, un fuego artificial que ilumine el cielo por un momento y luego se apague, o quizás un presagio de futuras disputas y enfrentamientos. Y la defensa de ella contra su ex es, sin duda, una muestra de su carácter, de su entereza y de su valentía al enfrentar una situación tan delicada. Ambas situaciones nos invitan a reflexionar sobre las complejas relaciones humanas, sobre las pasiones que nos mueven y sobre la forma en que éstas se desarrollan, especialmente en el fragor del ojo público. Hemos explorado los posibles motivos detrás de la creciente tensión entre Ande y Kerem, desde rivalidades profesionales legítimas hasta posibles desacuerdos personales con raíces más profundas. Y hemos analizado la notable fortaleza de ella al enfrentarse a su ex, un acto que demuestra su determinación inquebrantable y su necesidad primordial de protegerse y preservar su dignidad. Ambas historias son fascinantes por sí solas, cada una con su propio drama inherente, pero juntas, nos ofrecen un panorama aún más intrigante y complejo del mundo del espectáculo, y de las intrincadas telarañas de las relaciones humanas en la era de la sobreexposición. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desentrañado, hasta donde nos ha sido posible y con las herramientas a nuestro alcance, la supuesta guerra declarada entre Ande y Kerem, y hemos puesto el foco en la valiente y necesaria defensa de ella ante su ex. Hemos visto cómo las rivalidades profesionales, a menudo feroces en la industria, y los conflictos personales, que pueden ser devastadores, pueden entrelazarse de maneras inesperadas y cómo la fortaleza individual, esa chispa interna que todos poseemos, es clave para superar las adversidades y salir fortalecidos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje de análisis y especulación de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí, dedicarle tiempo a prepararlo y desglosarlo para ustedes. Sus opiniones, sus pensamientos y sus teorías son lo más valioso para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Así que me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría propia sobre el origen de la guerra entre Ande y Kerem? ¿Qué opinan de la situación de ella y de la fortaleza que ha demostrado en su defensa? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, porque este canal es para ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha enganchado y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido explosivo, lleno de análisis y de información de primera mano, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman el drama, los chismes jugosos y los secretos del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
No querrán perderse lo que viene, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, por supuesto, más drama del bueno. Hasta la próxima.